en lo referente a obstetricia. Hoy día vamos a tocar el tema de los estados hipertensivos del embarazo. La importancia de estudiar esta entidad es que está representando la segunda complicación más frecuente que ocurre durante la gestación y lógicamente tiene un gran impacto sobre ella por la alta morbilidad y mortalidad tanto para la madre como para el producto de la gestación. Es, como habíamos mencionado, la enfermedad hipertensiva del embarazo, la mayor causa de mortalidad y morbilidad materna y fetal. Del total de fallecimientos que ocurren por la eclampsia, una de las entidades, ¿okay? Estas generalmente representan casi hasta 50.000 muertes maternas por año. En los países desarrollados, por lo general la eclampsia es rara y se menciona que tiene una frecuencia de 1 por cada 2.000 partos. Sin embargo, en países en vías de desarrollo como el nuestro, esta puede ser tan frecuente que se presenta hasta una frecuencia de 1 por cada 100 partos. Por otro lado, la preeclampsia complica 7 a 10% de las gestaciones en países desarrollados y se estima que se producen entre 35 a 300 muertes perinatales por cada 1.000 nacidos de madres que padecen esta complicación del embarazo. La hipertensión arterial y el embarazo se clasifican en 4 grupos, como ustedes pueden ver acá. Un primer grupo, que es la hipertensión inducida por el embarazo propiamente dicho, y que abarca tanto la preeclampsia como la eclampsia. El segundo grupo es de aquellas pacientes que ya son hipertensas, es decir, las hipertensas crónicas que han quedado embarazadas. El tercer grupo es una combinación de los dos antecedentes, como son la hipertensión crónica, que va a estar asociada con una hipertensión inducida por el embarazo, y por último, un tipo de hipertensión que simplemente es transitorio. Entonces, la hipertensión inducida por el embarazo, básicamente, la preeclampsia y la eclampsia, se refiere a aquellas gestantes que han permanecido normotensas durante el control prenatal y que posteriormente van a desarrollar cifras tensionales elevadas sostenidas. Estos juntamente con una proteinuria y edema de manos, pies o un edema generalizado. Pero todo esto debe ocurrir más allá de la 20ª semana de gestación para catalogarlas dentro de este grupo. Y remarcando que la preeclampsia pues, es responsable de casi el 50 al 70% de pacientes con hipertensión y gestación. El segundo grupo es aquella en la cual pues la hipertensión arterial, que es en este caso de tipo esencial, ha existido antes de que la mujer quede embarazada. Y acá se pueden encontrar presiones arteriales incluso mayores a 140/90, pero ya desde etapas tempranas de la gestación, es decir, antes ya de las 20 semanas, estas pacientes presentan estas cifras tensionales, y más si nosotros conocemos el antecedente de una paciente que tiene hipertensión arterial que incluso tiene hasta tratamiento. En estas pacientes no hay lesión del órgano blanco, sobre todo el riñón, por lo tanto no presentan proteinuria a diferencia del grupo anterior. Es decir, son pacientes hipertensas crónicas que han decidido quedar embarazadas. El tercer grupo es la combinación de los dos anteriores, es decir, pacientes que ya saben que son hipertensas crónicas y que quedan gestando. Y durante el embarazo se complica esto y hacen una preeclampsia sobreañadida o sobrepuesta. Este tipo es el segundo en frecuencia y es el responsable de casi el 15 al 30% de todos los casos con hipertensión inducida por el embarazo. Es decir, en resumen, es una hipertensa que queda embarazada y que finalmente hace también una preeclampsia. Y el último grupo, llamado hipertensión transitoria, o para algunos autores también conocidas como la hipertensión gestacional, es aquel en la cual pues comienzan a haber elevación de las cifras tensionales en aquella gestante que generalmente está normotensa, sin proteinuria y sin lesión de órganos blancos, y que generalmente los signos de presión elevada se comienzan a manifestar tardíamente, generalmente durante el parto o de entre las 24 horas luego de ocurrido esto, y que generalmente se normalizan 7 a 10 días posterior a que ha ocurrido el parto.
Vamos a desarrollar entonces lo que es la hipertensión inducida por el embarazo, que corresponde a la preeclampsia-eclampsia. Habíamos dicho que ocurre en 7 a 10% de los embarazos y que es una causa elevada y frecuente de morbimortalidad, tanto materna, fetal y perinatal. Está definida como la aparición de cifras tensionales elevadas asociada a proteinuria significativa, porque durante la gestación es normal que la paciente o la gestante pierda proteínas como máximo hasta 350 miligramos por litro. Pero esto debe ocurrir luego de las 20 semanas de gestación y comprende dos entidades o dos grupos, la preeclampsia y la eclampsia. ¿Cuál es la causa de la hipertensión inducida por el embarazo? Su etiología hasta el momento es desconocida y existen múltiples hipótesis, sobre todo aquellas que están en relación con la disfunción que va a ocurrir a nivel de la vasculatura del lecho uteroplacentario, en la cual van a haber componentes tanto celulares como bioquímicos que finalmente van a traer como consecuencia una vasoconstricción generalizada, agregación plaquetaria y un estado típico hipercoagulable en estas pacientes. Existen múltiples postulaciones de teorías, como es de la placentación anormal, el daño celular a nivel endotelial en la placenta, una mala adaptación inmunológica del embarazo, déficit de ácidos grasos esenciales e incluso también la predisposición genética. Al final, todo lo que se concluye generalmente es que estaría en la placenta la causa de la hipertensión inducida por el embarazo. Como vamos a ver más adelante en el manejo, tenemos que terminar la gestación y extraer la placenta para ver cómo rápidamente la paciente mejora. ¿Qué factores vamos a tener de riesgo para que una gestante nos complique el embarazo con esta entidad? En primer lugar, aquellas pacientes que ya han hecho preeclampsia en embarazos anteriores van a tener mayor propensión a volver a hacerlo. Aquellas pacientes que tienen un periodo intergenésico muy amplio, sobre todo aquellas mayores de 10 años, o aquellas que ya sufran, como hemos estado viendo, una hipertensión arterial esencial, una enfermedad renal previa, o aquellas que sean diabéticas y que queden embarazadas, es decir, aquellas que tengan una diabetes mellitus pregestacional. Las trombofilias también se asocian con factores de riesgo porque hemos visto pues que la agregación plaquetaria tiene cierta parte en la etiología de este embarazo. Las pacientes obesas, sobre todo aquellas que presentan un índice de masa corporal muy elevado, mayor de 30 por kilogramo por metro cuadrado, también tiene relación con desarrollar esta enfermedad. Además, las añosas y aquellas que tengan historia familiar, por ejemplo, la hermana o la mamá o una tía en primer grado, que hayan también tenido o hayan hecho preeclampsia, diabetes o hipertensión arterial crónica. Y durante el embarazo, aquellas pacientes, sobre todo que hayan tenido infección de vías urinarias recurrente, o que ya la presión arterial media sea igual o mayor a 95 milímetros de mercurio en el segundo trimestre, o las que ganan excesivamente peso esperado para la edad gestacional, o aquellas que complican el embarazo con una diabetes gestacional y también aquellas que hacen embarazo múltiple. El cuadro clínico va a depender de qué estadio de la enfermedad estamos, y esta es una entidad digamos traicionera, porque en cualquier momento se puede complicar o pasar de un grado a otro, y desde ya adelantamos que existe solo preeclampsia leve y severa justamente por esta razón. Entonces, de acuerdo a eso, el cortejo de síntomas puede ser muy variado. Sin embargo, al inicio lo principal pues es el dolor de cabeza, Posteriormente, cuando avanza la enfermedad y por el hecho de la proteinuria excesiva, comienzan pues a ver los edemas a nivel de cara y a nivel de manos y también en los miembros inferiores. Va a haber una ganancia de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y ya cuando la enfermedad comienza a progresar más o pasa ya a una severidad mayor, comienzan a haber trastornos visuales, generalmente de tipo escotomas, puede llegar a haber confusión, agitación, una hiperreflexia, y cuando ya el órgano blanco como el riñón esté afectado, puede entrar la paciente en una oliguria. Además, cuando hay mayor complicación, la paciente puede presentar dificultad respiratoria, afectación hepática, puede haber ictericia,
y lógicamente lo que hemos mencionado ya, la proteinuria severa. Dentro del examen físico, lógicamente, si estamos hablando de hipertensión inducida por el embarazo, lo que tenemos que encontrar son alteraciones en las cifras tensionales. Entonces, si son pacientes que realmente no las hemos podido controlar aún, recién las conocemos, una presión arterial sistólica mayor de 140 o superior a esto nos indica que hay alteración, o una diastólica mayor de 90 o superior a esta cifra. Sin embargo, en aquellas pacientes que tenemos un control prenatal adecuado, ya las conocemos, es mejor ir viendo la variación de este tipo de cifras. Y por ejemplo, si la sistólica aumenta en 30 milímetros o mayor, o la diastólica aumenta en 15 milímetros o mayor, podríamos ya estar estableciendo el parámetro pues, de cifra tensional elevada. Y lo que es mejor, en estos estados hipertensivos del embarazo, lo ideal es hacer o calcular la presión arterial media, con una fórmula sencilla como es la sumatoria de la presión diastólica más el resultado de una ecuación que viene a ser la presión sistólica menos la diastólica dividida en 3 y el resultado nos da la presión arterial media. Cuando esta es más de 106 milímetros de mercurio, estamos estableciendo que estamos frente a una hipertensión inducida por el embarazo. Habíamos mencionado que existen dos grados, la preeclampsia leve y la preeclampsia severa. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de cada uno de estos grados? En primer lugar, la preeclampsia leve debe tener una cifra tensional cuando no conocemos a la paciente mayor o igual de 140,90 milímetros de mercurio, pero no debe superar los 160 la sistólica y los 110 la diastólica. O lo que es mejor, una presión arterial media mayor de 106, pero que no supera los 126 milímetros de mercurio. Y en cuanto a la proteinuria, esta debe ser significativa y debe ser mayor de 350 miligramos en 24 horas, pero no superar los 3 gramos en 24 horas. Y si no tenemos la posibilidad de hacer una proteinuria de 24 horas, podemos hacer pues el uso de las tiras reactivas en orina, y aquella que me indica que hay una pérdida de 30 miligramos por decilitro me estaría indicando que la proteinuria ya es significativa. En cuanto a la preeclampsia severa, tiene que superar las cifras que hemos mencionado para la leve, es decir, que la presión arterial supera los 160 la sistólica y los 110 la diastólica, y la presión arterial media debe superar los 126. Así también la proteinuria debe ser superior a 3 gramos en 24 horas, y ya como hay afectación de los órganos blancos, por ejemplo, se ve afectada el riñón, ya la creatinina sérica debe superar el 1,2 miligramos por decilitro, recordando pues que en una gestante normal la creatinina máxima debe ser de 0,8 miligramos. Ya hay alteraciones en cuanto a las plaquetas, las cuales pues comienzan a disminuir, menos de 150.000 por milímetro cúbico, o el hígado se ve afectado, incrementándose la deshidrogenasa láctica a mayor de 600 unidades y también la elevación de las transaminasas, tanto la oxalacética como la pirúvica. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a solicitar? Como en la fisiopatología de esta entidad es diferente de la hipertensión arterial esencial, acá el intravascular generalmente está contracturado, y lógicamente eso también está supeditado a la gran pérdida de proteínas que hay, haciendo pues que aumente la presión coloidosmótica y haya una extravasación del líquido intravascular. Por lo tanto, estas pacientes están hemoconcentradas, están secas, por así decirlas, entonces es lógico que necesitemos monitorear el hematocrito para ver si hay una hemoconcentración, el dosaje de las plaquetas, el recuento de plaquetas para ver si hay trombocitopenia, y lógicamente lo que habíamos mencionado, la cuantificación de la excreción de proteínas por orina según los parámetros que hemos dicho. Además, deberíamos hacer una depuración de creatinina y una concentración de creatinina sérica para ver el estado renal, el dosaje de las transaminasas, la deshidrogenasa láctica, que está en relación también con hemólisis microangiopática que va a ocurrir, ya que los glóbulos rojos comienzan a pasar por los capilares que se ven obliterados por la gran agregación plaquetaria que existe, y esto trae como consecuencia pues también el aumento por esta parte de esta enzima. En cuanto a la evaluación del bienestar fetal, acá lo podemos hacer
haciendo uso del perfil biofísico fetal para establecer el estado neuroconductual del feto y ver si estaba expuesto o no a cuadros hipóxicos. La ecografía Doppler ayuda mucho acá para ver cómo es la circulación, y el monitoreo electrónico fetal, sobre todo para ver la reactividad cardíaca con la prueba no estresante y para ver la reserva respiratoria útero-placentaria con la prueba estresante. La flujometría Doppler ayuda mucho en lo que es hipertensión inducida por el embarazo y sobre todo en lo que es preeclampsia severa, ¿ok? Por la afectación que puede determinar y sobre todo por las alteraciones que podamos detectar a 3 niveles. En cuanto al flujo materno, haciendo la evaluación a nivel de las arterias uterinas. En cuanto al flujo placentario, indirectamente haciendo la evaluación de la arteria umbilical. Y en el flujo fetal, sobre todo evaluando pues la arteria cerebral media y el ductus venoso. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, las arterias uterinas, máximo hasta las 24ª o 26ª semana, deben de presentar este patrón en el análisis de la onda Doppler, en las cuales ustedes ven sus dos partes, ¿no es cierto? Una parte sistólica y una parte diastólica. Sin embargo, en aquellas pacientes que hacen complicación, sobre todo con una hipertensión inducida por el embarazo, una preeclampsia severa, las arterias uterinas van a presentar esta escotadura conocida de forma más frecuente como el famoso notch de la arteria uterina, ¿ok? Y este es un predictor, pues, para que la paciente haga una hipertensión inducida por el embarazo. O como en esta otra gráfica, en la cual con el efecto Doppler evaluamos esta arteria y podemos ver cómo luego de determinar la parte sistólica de la onda, existe esta escotadura, ¿ok? Llamado el notch protodiastólico en la parte justamente de esta arteria uterina. En cuanto a la arteria umbilical, también debería presentar esos dos patrones. Acá en una paciente ya afectada con una hipertensión inducida por el embarazo, podemos ver cómo incluso hay ausencia del flujo diastólico, y lo que es peor, pueden existir, a veces acá ya se está insinuando un flujo diastólico reverso, lo cual es un signo ominoso de la afectación de ese feto. ¿Cuáles son, pasando ya a la complicación máxima de este grupo, la eclampsia, cuáles son los signos premonitorios que nos van a hacer sospechar de que la paciente en cualquier momento puede complicarse con esta entidad? Es el dolor a nivel de la boca del estómago, una epigastralgia, que para algunos autores es lo más frecuente, una cefalea ya que se hace persistente y no calma, ni siquiera con la toma de los antihipertensivos, el aparecimiento de los escotomas, el tintineo o de las campanitas a nivel auditivo, conocido como el tinnitus, o ya cuando la afectación es mayor, la paciente que entra en oliguria, o quizás hace un edema agudo de pulmón, o un dolor persistente y muy intenso en el hipocondrio derecho, por el sufrimiento que ocurre en esta glándula y por la gran distensión que ocurre a nivel de la cápsula de Gleason, y que muchas veces incluso puede formarse un hematoma a nivel hepático. Entonces, finalmente, si la paciente llega a esta entidad, la eclampsia, esto pues está definido como la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas o el estado de coma en una paciente que por lo general ha pasado primero por un estadio de preeclampsia. La fisiopatología para que la paciente haga estas convulsiones es que ocurre un vasoespasmo a nivel cerebral, y esto se va a traducir pues como pequeñas áreas de infartos y de isquemia, y estos se vuelven focos epileptógenos y de ahí pues la descarga anormal. Puede también las cifras tensionales tan elevadas producir directamente una hemorragia cerebral, hay edema y puede haber una encefalopatía, sobre todo cuando ya está muy afectado órganos blancos como el riñón o el hígado. Sin embargo, muchas veces las pacientes pueden debutar en la emergencia o extraída por los familiares a la emergencia por esta sintomatología de las convulsiones tónico-clónicas. Entonces siempre tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial. Por ejemplo, con los desórdenes cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares, o quizás porque la paciente es portadora de alguna neoplasia cerebral,
o algunos desórdenes metabólicos, ¿ok? Que son propios en nuestro medio, por ejemplo, de población pues desnutrida, que tiene muchos desórdenes, avitaminosis, etcétera, etcétera. Menos comúnmente se ven pues infecciones, pero esto también puede traer como consecuencia y hacer un buen diagnóstico diferencial como meningitis o encefalitis, o pacientes que de repente pues no las conocemos, no tienen control prenatal y que ya padecen un síndrome convulsivo antes de que hayan quedado embarazadas. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la hipertensión inducida por el embarazo? ¿Ok? ¿Cuándo o cómo vamos a manejar el parto? Acá lo fundamental va a ser establecer la edad gestacional, si estamos frente a un embarazo pretérmino o un embarazo a término. Lógicamente que también la severidad de la preeclampsia va a determinar cómo vamos a manejar determinada paciente. Y para esto pues tenemos que corroborar bien cuáles son las condiciones maternas y cuáles son las condiciones fetales. Porque si hay una disfunción de órganos maternos o hay una disfunción a nivel fetal en el cual me muestra que hay un monitoreo no reactivo, el parto ya debería de ocurrir a cualquier edad gestacional con el fin de salvar la vida de ambos componentes. Entonces, para el manejo de la hipertensión inducida por el embarazo, nuestro objetivo va a ser prevenir las complicaciones a ambos niveles, a nivel materno y a nivel fetal. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer con una preeclampsia leve? Para esto, si el embarazo es a término, debemos de inducir el parto. Habíamos explicado que lo más certero o lo más cercano es que sea la placentación la que causa todo el cortejo de esta entidad, por lo tanto debemos culminar el embarazo para extraer la placenta. Debemos de inducir el trabajo de parto si es que no hay ninguna contraindicación para el parto vaginal, ¿ok? Haciendo una valoración del puntaje pelviano de Bishop, y si este es mayor o igual a 6, debemos de inducir el trabajo de parto. Por alguna razón, las inducciones en este tipo de entidades se llevan a cabo rápidamente y con éxito. Sin embargo, si el puntaje pelviano de Bishop no supera el adecuado, lo que podemos hacer es hacer una maduración cervical, si el cervix es desfavorable, haciendo uso, por ejemplo, del misoprostol. Cuando la preeclampsia ya la tengamos en un embarazo pretérmino, acá ya cambia la actitud porque debemos hacer primero un manejo expectante, dándole pues mayor oportunidad a que avance la edad gestacional y evitar todos los problemas que nos causa la prematuridad. ¿Okay? Debemos valorar el crecimiento y la maduración fetal, y acá lo que sí hay controversia según los estudios y según las poblaciones es qué debemos hacer: tratar a la paciente hospitalizándola o tratar a la paciente ambulatorialmente. En nuestros hospitales públicos, generalmente que atendemos al grueso de las pacientes y sabemos pues que son pacientes quizás con un nivel cultural bajo y que quizás no vayan a entender las indicaciones que se dan, preferimos tratarlas hospitalizándolas. Pero sin embargo, si la paciente tiene un nivel adecuado, sabe entender, sabe dilucidar lo que es un signo de alarma y que de inmediato tiene que acercarse a emergencia, podría inclusive tratarse esto ambulatoriamente. Esto lo vamos a hacer con una monitorización frecuente que debe ser realizada cada 72 horas, tanto a nivel materno como a nivel fetal, y explicarle a la gestante que debe acudir inmediatamente a la emergencia o acudir inmediatamente en busca de ayuda por el especialista si es que comienza a aparecer un dolor de cabeza severo, muy persistente, ¿ok? O si hay la aparición de los cambios visuales, los escotomas, o comienza a haber dolor, sobre todo en la boca del estómago, en el hipocondrio derecho, o hay náuseas, vómitos, o dificultad para respirar, o que nota que cada vez orina en menor cantidad. Y explicar cualquier otro signo de alarma que pudiera aparecer, que debe de acudir de inmediato a la consulta o a la emergencia. Lo mínimo que se debe pedir en cuanto a exámenes auxiliares es pues el dosaje de las plaquetas, ir corroborando el ácido úrico, creatinina para evaluar el riñón y las transaminasas, mínimo 2 veces por semana, haciendo también pues la evaluación del hematocrito para establecer si hay hemoconcentración o en alguna eventualidad comienza a ocurrir una hemólisis. También el dosaje pues de la lactato deshidrogenasa y hacer las proteinuras de 24 horas por lo menos pues una vez por semana. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a las pacientes?
En este tipo de preeclampsia, la leve, el uso de antihipertensivos está todavía de manera controversial porque algunos estudios mencionan que esto no disminuiría la morbimortalidad. Y es más, algunas escuelas prefieren no dar antihipertensivos porque habíamos mencionado que esta enfermedad en cualquier momento puede pasar rápidamente de una preeclampsia leve a una preeclampsia severa o incluso a una eclampsia. Entonces es mejor estar monitorizando la tensión arterial adecuadamente y sin ningún antihipertensivo para enmascarar esta posible complicación. En cuanto a la restricción de sodio y diuréticos, por ser una fisiopatología diferente a la hipertensión arterial esencial, esta no se usa, no es una terapia de rutina. Es más, los líquidos no están restringidos, la sal tampoco en estas pacientes y menos usamos los diuréticos. En cuanto a la actividad física restringida, para algunos esto tiene cierto valor en el tratamiento, ¿ok? Porque disminuiría las cifras de presión arterial y habría una eficacia en el resultado perinatal posterior. Sin embargo, también existen estudios en los cuales esto no está corroborado fehacientemente. En cuanto a la valoración del bienestar fetal, se debe hacer uso del mejor método para la monitorización del feto. Y acá en realidad también hay controversias porque no existe dentro de lo que es la monitorización de los movimientos fetales por parte de la madre, la prueba no estresante, el perfil biofísico o la ecografía y el análisis de la onda Doppler, sobre todo en este caso a nivel de la umbilical y de la cerebral media, consenso de cuál es lo mejor. Y sobre todo esto porque cuando hablamos de vigilancia fetal está demostrado que es mejor usar la mayoría de parámetros para establecer realmente el estado del bienestar fetal. En cuanto a la preeclampsia severa, su manejo es que debe de estar dirigido a que todos este tipo de pacientes, todas deberían de ser admitidas en una unidad de cuidados intensivos. Y si tenemos una unidad de cuidados intensivos maternos fetales, sería lo ideal. Sin embargo, en nuestros hospitales carecemos del número de camas adecuadas para esto. Generalmente es el ginecobstetra el que hace el manejo y ya si la paciente está muy complicada recién es admitida en UCI. Hay que controlar la presión arterial, acá sí es mandatorio el uso de antihipertensivos y lógicamente, porque sabemos que es un paso de llegar a la eclampsia, hacer uso del tratamiento farmacológico para prevenir las convulsiones. Asimismo, vigilar todo el sistema vital de la madre. Acá sí prima mucho el decúbito, el decúbito lateral izquierdo, sobre todo para darle mayor irrigación a la unidad fetoplacentaria y que llegue de una mejor manera el oxígeno al feto, ¿ok? Y muchas veces para aumentar esto, hacer una oxigenoterapia en la madre por catéter binasal. Hay que también tener en cuenta de que no debemos de tratar de bajar las cifras tensionales a lo que era lo basal de la gestante, si es que la conocíamos. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que es una placenta con un lecho vascular enfermo y que no va a suplir las demandas. Por lo tanto, el hecho de bajar mucho las tensiones arteriales incluso nos puede llevar a comprometer la perfusión útero-placentaria. Hay que bajarlas, pero no tanto. En cuanto al manejo de la profilaxis y las convulsiones, acá el medicamento de elección es hacer uso del sulfato de magnesio, ¿ok? Conjuntamente con la medicación antihipertensiva. En nuestro medio, la primera droga que usamos es el alfametildopa, ¿ok? Lo cual podemos usarlo a ración de 500 o hasta 1 gramo cada 12 horas, es decir, máximo dar 2 gramos al día, pero algunas otras escuelas también lo mencionan que se puede dar cada 6 o cada 8 horas, nunca superando los 2 gramos al día. En aquellas gestaciones prematuras y que sobre todo no hayan alcanzado todavía las 34 semanas, debemos de iniciar una maduración pulmonar estimulándolo con el uso de corticoides. Lo mejor es usar la betamidazona porque máximo unas 48 horas deberíamos de terminar esa gestación. Y lógicamente, si vemos que hay un deterioro importante de los órganos vitales maternos, de inmediato, ya no importando nuestra edad gestacional, debemos de culminar ese embarazo.
En cuanto al sulfato de magnesio, hay que saber usarlo también porque nos puede dar signos de toxicidad y nos puede complicar aún más el caso. ¿Ok? Lo recomendado, según los esquemas, es dar primero una dosis de carga de 6 gramos, ¿ok? De acuerdo a al porcentaje o a la concentración de las ampollas que tengamos. Podemos diluirlo eso hasta unos 100 centímetros cúbicos y por Volutrol pasar esta dosis de carga o de ataque en unos 15 a 20 minutos para posteriormente mantener una dosis de 2 gramos por hora en una infusión continua, y esto como mínimo debemos de establecerlo hasta las primeras 24 horas. El sulfato de magnesio tiene también pues la posibilidad de intoxicar a la madre, por eso debemos de seguir una monitorización estrecha en ella para evitar una hipermagnesemia. ¿Cómo lo hacemos esto? Monitorizando el reflejo, los reflejos a nivel sobre todo patelar, la frecuencia respiratoria, que siempre debe ser superior a 12 por minuto, ¿ok? Porque puede haber incluso hasta una parálisis respiratoria, y que el gasto urinario por lo menos sea de 1 litro en 4 horas. Lo ideal sería hacer la dosificación del ion, los rangos son entre 4.8 a 8.4, y si estamos ante pues cifras muy elevadas, acá pues el antídoto, por así decirlo, es usar el gluconato de calcio. Como habíamos mencionado, en todo esto de la hipertensión y obesidad por el embarazo, el tratamiento definitivo es terminar la gestación, extraer la placenta, y se ve cómo rápidamente mejoran estas pacientes y simplemente ya hay que ayudarlo con el tratamiento médico, ¿cierto? Entonces la preeclampsia severa y la eclampsia, el tratamiento es la culminación del embarazo de inmediato. Entre los antihipertensivos que usamos ya habíamos mencionado la alfametildopa, pero también tenemos como una segunda línea la nifedipina, un bloqueador de los canales de calcio, que se puede dar 10 miligramos vía oral cada 8 horas, pero lo ideal o el agente de elección o los agentes de elección son la hidralazina y el labetalol, a las dosis indicadas acá, pero lamentablemente en nuestro medio no contamos con ninguno de estos elementos y nuestro arsenal solo lo tenemos en cuanto a la alfametildopa y la nifedipina, mientras que el feto esté dentro del útero, porque posteriormente lo hacemos en conjunto con los cardiólogos y ya podemos usar otros antihipertensivos que están contraindicados durante la gestación. ¿Qué complicaciones nos trae esta entidad? De acuerdo a la afección de los órganos, podemos llegar hasta una insuficiencia renal. También se ve la coagulación intravascular diseminada. Si se complica a nivel hepático, puede haber incluso hasta rotura hepático o la formación de un hematoma, el edema agudo pulmonar, la hemorragia cerebral por cifras tensionales muy elevadas, el edema cerebral también, y esto que es algo muy, digamos, una de las complicaciones también frecuentes, que es el síndrome de HELP, en el cual hay una hemólisis, hay una elevación de las enzimas hepáticas y hay una plaquetopenia. ¿Okay? El DPP, lo habíamos mencionado cuando hablamos de esto, que es una complicación de la hipertensión inducida por el embarazo, y lógicamente la eclampsia, la insuficiencia hepática y lo que es peor, podemos llegar hasta la muerte materna a causa de la hipertensión inducida por el embarazo. En cuanto a la prevención, es limitado. Esto es limitado, lógicamente, porque no tenemos a ciencia cierta cuál es la etiología. Sin embargo, debemos identificar las pacientes de alto riesgo, aquellas que puedan hacer con mayor frecuencia esta entidad, para pues hacer una vigilancia más estrecha, tanto clínica como laboratorial. Además, debemos de tratar de reconocer o adelantarnos a las probables complicaciones que pudiéramos presentar por esto, y se postula pues que el ácido acetilsalicílico y la administración de calcio en algo podría prevenir, sobre todo en aquellas pacientes que tengamos la sospecha que podrían complicarse la gestación con esta entidad. Hoy en día ya se habla incluso de marcadores bioquímicos, porque se ha llegado a conocer un poco más sobre aquellas sustancias angiogénicas. De entre ellas las más estudiadas están estas 4, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento placentario, que son pues angiogénicas y antiangiogénicas, y las angiogénicas está la endoglobulina soluble y una sustancia, una forma truncada del receptor para el factor de crecimiento endotelial. Y se ha visto o se postula que en la preeclampsia pues existen niveles maternos elevados de algunas de ellas y disminuidos de otras.
Por lo tanto, el dosaje de estos marcadores nos podría dar como consecuencia el poder prevenir o predecir, mejor dicho, la complicación, más lo limitante es que no nos va a poder pues decir que si esta paciente va a tener complicaciones o no. También en otros estudios, dentro de lo que son marcadores bioquímicos y en cuanto a prevención en preeclampsia, se menciona pues que esta lesión endotelial que se produce va a tener como consecuencia un proceso pues de isquemia, infarto y necrosis a nivel placentario. Entonces acá esto se va a expresar porque existen fenómenos a través de ciertas enzimas, sobre todo de tipo cardíacas, pero no exclusivas de este órgano, como la troponina 1, la mioglobina y la CPK, la fracción MB, ¿okay? Que dosando esto también nos ayudaría a prevenir o a predecir que ciertas pacientes podrían tener mayor propensión a realizar o a establecerse una hipertensión, ya sea por el embarazo. Sin embargo, pues esto todavía está en estudio, los marcadores para la prevención de esta entidad que nos ha ocupado hoy día. Muchas gracias por su atención.